Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gatopleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal Gatopleo le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, el análisis y como siempre los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente y antes de empezar con los hechos y la noticia, la información o el tema, junto con hechos y noticias, les sugiero que le dé like. Si le gusta, le da like. Si no le gusta, le da dislike, me deja un comentario de cualquier manera, participe, que es lo importante. Y si no se ha suscrito a este su canal Gatopleo y su canal Revolución Contacto, se lo pido que lo haga, no se va a arrepentir. Aquí estará bien informado y entenderá cómo funciona la geopolítica. Así es que bienvenidos y muchísimas gracias. Y después de la invitación, vamos a algunos de los hechos, noticias, información importantes. Yo hablaba de la crisis. Y no de la crisis o lo que está pasando en Europa, la crisis migratoria. No voy a hablar de la crisis energética que ya le he venido exponiendo, no voy a hablar de la crisis económica, sino de la crisis migratoria y quién está detrás de todo esto. ¿Por qué Europa hoy quiere culpar a otros de su propia responsabilidad? Yo digo las cosas como son, porque Europa es responsable en gran medida de todo lo que pasa y sin embargo después busca culpar a otros de algo de lo cual son responsables ellos. Dígame, voy a exponerle con hechos y noticias todo esto para que usted entienda cómo funciona esto y del por qué esta crisis migratoria. Más allá de que guste o no lo que yo diga, vamos aquí a lo importante, la crisis migratoria que se está viviendo especialmente entre la frontera de Bielorrusia y Polonia, ya que es la línea de tránsito para llegar a Europa por esa región. Vamos. ¿De qué se acusa al señor Alexander Lukashenko? Vamos aquí. El primer ministro de Polonia acusa al señor Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, de estar utilizando la migración como arma política. La señora Kamala Harris, y hablo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, acusa al señor o al régimen, al dictador Alexander Lukashenko, así lo dice el dictador Alexander Lukashenko, está utilizando la migración como arma política para sobornar a Europa. El mundo está observando sus acciones, las acciones que está realizando este gobierno. Y por supuesto, si tenemos que actuar, lo actuaremos. Así lo dice la señora Kamala Harris. Ok, vamos, el gobierno, un diputado justamente de Francia, escuche usted, un diputado de Francia, ante medios de comunicación de Francia, afirma lo siguiente: no podemos permitir que esta migración llegue a Europa. Es mejor que se mueran de frío allá en la frontera. Francia. ¿Ok? Un diputado francés diciendo que es mejor que se mueran todos esos migrantes allá en la frontera de Bielorrusia, ya que en estos momentos es el invierno allá en Europa y están las temperaturas bajo cero. Esta migración está justamente en la frontera sufriendo frío bajo cero. La migración. Ok, va a decir, pero son migrantes, no tienen derecho a entrar. Ok, vamos a exponer algunos detalles importantes de todo esto. ¿Qué fue lo que dijo el señor Alexander Lukashenko? El señor Alexander Lukashenko todavía dice lo siguiente, respondiendo justamente a estas acusaciones de estar utilizando supuestamente la migración como arma política. El señor Alexander Lukashenko afirma lo siguiente: si ellos imponen sanciones adicionales sobre nosotros o contra nosotros, debemos responder. Estamos calentando a Europa y ellos nos están amenazando. Yo les sugiero, ¿qué pasaría si cerramos el tránsito de gas a Europa? El tránsito del gas a Europa. ¿Qué pasaría si cerramos el tránsito del gas? Por lo tanto, sugiero y recomiendo a los líderes de Polonia, Lituania y las cabezas vacías europeas, a las diferentes cabezas vacías europeas, que piensen antes de hablar. Así lo dice el señor Alexander Lukashenko. Ante la amenaza del cierre del tránsito de gas por su territorio, el señor Vladimir Putin condena lo dicho por el señor Alexander Lukashenko y advierte al señor Alexander Lukashenko que se evite de hacer dichos comentarios y que no puede cerrar el tránsito del gas por su territorio, ya que estaría incumpliendo con los contratos que firmó, no solamente con Rusia, sino también con la Unión Europea, pero que como presidente de la nación tiene y podría tener ese derecho a hacerlo. ¿Ok? Así están las amenazas. Vamos a otro punto caliente de esto. El gobierno de Polonia envió justamente a la frontera con
Bielorrusia 15,000 soldados, así también como 12,000 policías para resguardar la frontera y evitar el flujo migratorio hacia Europa, poniendo vallas, así también como alambre de púas a lo largo y ancho de la frontera para evitar que puedan ingresar a la Unión Europea. Escuche usted. Ante esto, ante el envío de estos 15,000 soldados, el gobierno del señor Alexander Lukashenko afirma que no lo intimidarán y envía un gran contingente militar a lo largo y ancho de la frontera con Polonia. Este pasado 11 de noviembre, Rusia inicia el patrullaje aéreo de todo el espacio aéreo de Bielorrusia con aviones de combate Su-34, así también como bombarderos estratégicos Tu-164. Los aviones bombarderos nucleares Tu-164 ya están vigilando el espacio aéreo de todo Bielorrusia. Rusia está vigilando todo esto. El gobierno del señor Vladimir Putin afirma que Rusia nada tiene que ver con esta crisis migratoria que viven justamente estas naciones. Y es cierto, pero vayamos entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esta disputa entre la Unión Europea y por supuesto Bielorrusia o el señor Alexander Lukashenko? La cosa es muy simple, porque Rusia, o digamos Europa, apoyada por Estados Unidos, siempre ha querido la riqueza de Rusia y siempre han querido ir rodeando a Rusia y someterla. A Rusia, hay que decirlo como es, ¿ok? Su intención es acabar con Rusia o saquear a Rusia. Entonces, por supuesto que allá en Bielorrusia quisieron dar o iniciar una revolución de colores en el año 2019, justamente cuando se anunció nuevamente la carrera presidencial de Bielorrusia para el año 2020. Los gobiernos de Europa, apoyando a los diferentes opositores de Bielorrusia, iniciaron un proceso de marchas y protestas en contra del señor Alexander Lukashenko para evitar que fuera reelegido. Las elecciones se dieron en el año 2020. El día 10 de agosto del año 2020 hubo elecciones en Bielorrusia. En estas elecciones del año 2020, el señor Alexander Lukashenko ganó con el 80% de los votos en contra de la señora Svetlana Tikhanovskaya, quien obtuvo únicamente el 7%. Y yo he venido exponiendo también esto de lo que pasa allá en Bielorrusia desde las elecciones. Y aquí tiene ella con un 7%. Svetlana ganó con un 7%, Lukashenko con 80%. ¿No es democracia acaso eso? Yo le pregunto. Si ganó con 80% es porque la mayoría votó por él. Pero desconocieron las elecciones Europa y los Estados Unidos, como siempre. Ahora, vamos. Entonces, continuaron las marchas y protestas solicitadas por la misma Svetlana, quien viajó justamente al Departamento de Estado para exigir sanciones económicas en contra justamente de su misma nación o de Bielorrusia. Y hablo justamente de que desde que ganó el señor Alexander Lukashenko, Europa y Estados Unidos, como a toda nación que no se quiere someter, le han ido imponiendo sanciones económicas. Precisamente, sanciones económicas. Entonces, vamos aquí. Y querían dar un golpe de Estado. No olvidemos. Ahora, veamos de quién es responsabilidad toda esta migración que está surgiendo. Vamos a una nación muy importante. Voy a Ucrania. Ucrania, esta crisis, este conflicto interno en Ucrania, que cada día se enciende más, cada día hay más enfrentamientos, que está a punto de llevar a una guerra a Rusia con la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos por ese territorio. ¿De quién fue responsabilidad? Si no fue acaso de Europa y Estados Unidos. No olvidemos que en el año 2014 dieron un golpe de Estado en contra del señor Viktor Yanukovych, que era un amigo y aliado, y para entonces Ucrania estaba alineada con Rusia. Pero para traerla a los brazos de Europa, dieron el golpe de Estado en contra de del señor Yanukovych, y crearon un caos generalizado en toda la nación. Y hoy esto que está viviendo Ucrania, su desintegración, que es prácticamente desintegración de Ucrania, es culpa del golpe de Estado perpetrado por Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, si hay migrantes de Ucrania a diferentes regiones, es culpa de Europa. Pero vamos al Medio Oriente, porque ahí hay refugiados sirios, afganos, por supuesto iraquíes y de diferentes regiones de Asia Central y del este de Europa. ¿Por qué están huyendo y buscan estas naciones? Bueno, ¿no es acaso quién fue responsable de la guerra en Afganistán? ¿Quiénes fueron responsables de apoyar a mercenarios y yihadistas para que trataran de tumbar al señor Bashar al-Assad? ¿Quién fue responsable de la guerra en contra de Irak? ¿Quién fue responsable de la destrucción de estas naciones y la expulsión de todos estos migrantes? ¿Quién?
O sea, ahí está la respuesta. Ellos son responsables de haber creado todo este caos con sus intervenciones en todas estas naciones. Y hoy que los migrantes están huyendo por la pobreza y miseria en la que han dejado a las naciones, ahora no los queremos aquí, que se mueran de frío allá en la frontera. Digo, yo nomás digo, las cosas se dicen como son, o mejor no se dicen. Entonces, ¿de qué se queja Europa? ¿Ok? ¿De qué se queja Europa? De la migración. ¿Quién es responsable de esa migración? Por Dios. Dejémonos de hipocresías. Ahí tiene, más allá, que les gusta Alexander Lukashenko. No, que a mí me gusta tampoco. Pero las cosas se dicen como son. ¿Quiénes son responsables de este caos? Ahora, que si el señor Alexander Lukashenko está utilizando como arma política, claro, porque ellos están utilizando las sanciones como un arma política para doblegarlo. Entonces, Alexander Lukashenko, aún, ¿de qué se le acusa? Por supuesto que dicen que no solamente hay 4.500 migrantes a lo largo de la frontera con Polonia, sino que afirman los diferentes medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos que Alexander Lukashenko no solamente está permitiendo el flujo migratorio que viene de otras regiones, sino que el mismo Alexander Lukashenko los está llevando desde la frontera, desde Bielorrusia a toda la frontera de Polonia para que se vayan a Europa. Lo están acusando justamente de usarlo esto como arma política, pero yo le estoy diciendo, se supone que están jugando una guerra, ¿no? Una guerra geopolítica y estratégica. Si Europa utiliza las sanciones como su arma política para dominar y someter a uno, pues Alexander Lukashenko tiene el derecho, para mí tiene el derecho, a utilizar cualquier arma que esté a su alcance para defenderse de las sanciones. Digo, sin ser un hipócrita, diciendo las cosas como son, es así. Es así. Pero ya tenemos ahí a Rusia, desde que empezaron con tratando de realizar la revolución de colores en contra del señor Alexander Lukashenko. Rusia siempre ha estado al pendiente y siempre ha estado vigilante de lo que pase obviamente, Bielorrusia, porque Rusia no va a permitir ni que caigan las repúblicas separatistas de Ucrania, porque sería tener a la rada, justamente a los ucranianos, al ejército ucraniano en su propia frontera. Ya sería en su propia frontera. No lo va a permitir. Como tampoco va a permitir la caída de Alexander Lukashenko o que Bielorrusia caiga en manos de Europa, porque entonces sí, ya prácticamente Rusia quedaría a merced de la Organización del Atlántico Norte, que al final es lo que busca con sus acciones, tratar de tumbar a todo gobierno que esté alineado con Rusia para de esta manera irlo rodeando. Y dicen que Rusia es el agresor. Pero bueno, yo expongo el hecho, la noticia, le doy los detalles, le digo del por qué una cosa, del por qué otra, si le gusta o no, no es mi problema. Yo expongo las cosas tal y como son y le digo por qué son. Expongo el hecho y la noticia y el porqué de la noticia. Ahora, cada quien saque sus conclusiones. Si le gusta, dele like. Si no, dele dislike. Déjeme un comentario, que es lo importante. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.